7:47, 45 minutos en todo el país. En el mes de julio, el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas había anunciado un paro de 48 horas para los días 13 y 14 de agosto. La medida buscaba visibilizar la grave crisis económica que atraviesa el sector y exigir respuestas concretas de las empresas de medicina prepaga, las obras sociales y el gobierno nacional. No obstante, esta medida no se concretó y hoy queremos saber por qué y si se va a realizar más adelante, para lo cual ya estamos en diálogo con la doctora Ana María Salvati, presidente de la Fundación Cardiológica Argentina. Doctora Ana, ¿cómo está? Buen día, Carolina le saluda. Carolina, buenos días. Buen día. Bueno, queríamos saber por qué no se había realizado este anuncio, ¿no?, de paro para el 13 y el 14 de agosto pasado. Bueno, es una suerte que no se haya Claro. realizado porque significa dos cosas: un beneficio para todos los pacientes que no tuvieron que reprogramar turnos de estudios de mucha importancia, y eso fue porque el Colegio de Cardiólogos Intervencionistas, los que hacen este tipo de procedimientos, tuvo una comunicación con el Ministerio de Salud, que los recibió y que empezaron a trabajar para tratar de lograr una normalización de lo que es el ingreso de todos los insumos y materiales, y empezar un debate más amplio, porque hay muchos reclamos de parte de ellos, no solo los insumos, ¿no? Ujú. Pero por lo menos empezaron a tenderse puentes de conversación para tratar de lograr algo más fluido y no una lucha permanente a la hora de conseguir los insumos, los materiales, las cosas que hacen realmente muy difícil el trabajo cotidiano. Claro. Doctora, se ha normalizado, podríamos decir, o ha mejorado un poco, pero no del todo. Claro, digamos que ha mejorado toda la llegada de insumos. Acá hay Ujú. muchos intervinientes en en este proceso, porque están, por un lado, el ingreso de materiales al país, que viene normalizándose progresivamente, y por otro lado está, digamos, el tema de los financiadores de la salud al momento de autorizar y proveer los materiales a cada, digamos, institución que tiene que hacer el procedimiento, porque en general, en su mayoría, muchos de los procedimientos lo tiene que autorizar el financiador, Ujú. sea obra social, prepago, lo que corresponda, PAMI, lo que sea, y tiene que designar a un proveedor que lo va a enviar, al cual le tiene que enviar de algún modo una orden de pago. Entonces, no solo tiene que entrar al país y estar disponible el insumo, sino que toda esa cadena tiene que funcionar en forma fluida. Y todo venía terriblemente trabado en Ujú. lo que fue el último año, y recién ahora, poquito a poquito, estamos empezando a lograr que todas las patas de la mesa empiecen a tener algo de equilibrio. Claro, en julio se decía, ¿no?, que se había llegado a un punto crítico, podríamos decirle, lo llamaban hasta Ahí, una tormenta perfecta, ¿no?, entre el tema ahí está, exacto. de los honorarios y también del aumento del costo, ¿no?, de los insumos. Ahí estábamos entre junio y comienzos de julio en una situación muy grave, Ujú. porque estaba todo el mundo desconforme, todo el Claro. mundo mal, porque también en esto el honorario médico, que si bien hubo algunas pequeñas mejoras, está tan precarizado, que eso es el otro aspecto. Nos estamos quedando sin gente. Se produjeron ahora los exámenes para ingresos a las residencias médicas. Las residencias médicas son un punto fundamental en la formación de Ujú.
los médicos, porque terminada la facultad, uno sale con mucho conocimiento teórico, pero con poca experiencia práctica para hacer cosas. Claro. Y muchas de las cosas de la medicina necesitan el fogueo del médico para poder entender, para poder atar todos esos conceptos aprendidos durante la facultad, pero que no dejan de ser más que teóricos o en simuladores. Entonces, la residencia es una etapa muy importante y estamos asistiendo a un tema que es terrible, que quedan desiertas las vacantes. Es decir, se presentan menos candidatos que la cantidad de vacantes que hay para formar médicos en las distintas especialidades, cosa que hace 20 años atrás, por cada vacante había 10 médicos postulando. Ahora sobran vacantes y quedan libres. Y no es que se abrieron tantos centros más que ahora la oferta es infinita. Y el problema es que la gente no quiere entrar a las residencias porque es un sistema bastante agotador, de todos los días de trabajo, guardias, muchas horas de estar con un honorario que es realmente bajísimo de la residencia, porque un médico residente que trabaja más o menos un promedio de 60 horas semanales, lo cual piensa en todo lo que es, ¿no? 60 horas semanales, en promedio está en el orden de los 450, 500 mil pesos. ¿Cómo vive ese médico? Que no tiene horarios para otras cosas. Entonces, eso está minando la producción de especialistas, de médicos bien formados. Un médico desde que sale de la facultad hasta que está armadito con una especialidad, que hizo la residencia, que hizo el fellow, que terminó todo, tiene 8 o 10 años. Claro. Entonces, si nosotros la base la perdemos, dentro de 10 o 15 años no nos va a quedar gente con buena formación. Y gran parte de las vacantes para las residencias están conformadas por médicos extranjeros. Médicos extranjeros que algunos vinieron a radicarse al país, van a ser parte de esas residencias y van a seguir trabajando acá, lo cual está fantástico. Pero hay un número muy grande que solo vienen para hacer la residencia médica, porque a Argentina les resulta mucho más económico que lo que resulta una residencia en Brasil o en Colombia, que es carísima. Entonces vienen acá, se forman, pero con la idea totalmente fija de terminar la formación y volver a su país. ¿Ustedes tienen alguna estadística si existe una fuga, como se dice, de médicos hacia el exterior? ¿Existe algún número? Sí, existe, el número crece y crece. Y, por ejemplo, nosotros realizamos una encuesta desde todos los grupos de cardiología recientemente, y cuando encuestamos a todos los médicos, que se hizo entre médicos de capital, área metropolitana y todo el interior del país, o sea que representa el pensamiento de la gente que vive realidades a veces muy distintas, porque no es lo mismo que el que trabaja aquí que el que trabaja en un pueblo pequeño en Salta. Sin embargo, la respuesta es homogénea y prácticamente el 40% de los médicos dijeron que piensan en buscar la forma de emigrar, sobre todo aquellos médicos más jóvenes, que son los que están comenzando su actividad y son los que tienen, por supuesto, las puertas abiertas en otras partes del mundo, porque muchas veces esa residencia médica que hicieron en Argentina, para que le reconozcan la especialidad en otro país, la tienen que volver a hacer, o sea, tienen que repetir el calvario de el residente. Y sin embargo, están decididos a eso,
porque no están viendo un futuro todavía en Argentina para quedarse. Claro. Realmente Porque preocupante, ¿no? cuando uno analiza, por ejemplo, que en el año 94, es decir, 30 años atrás, época del 1 a 1, cuando uno podía hacer cuentas muy fáciles para ver Claro. a cuánto equivalía el peso argentino, una consulta médica se pagaba en un consultorio entre 35 y 41 dólares. Eso era lo que se pagaba. Claro. Hoy una consulta médica se paga, después de remontar muchísimo con respecto a lo que estábamos en el año pasado, se paga 10 dólares. En Uruguay, una consulta médica del sistema de salud, no privada, Sí. del sistema de salud, se paga 42 dólares. Uh-huh. En Chile se paga 70. Claro. Los números son otros, digamos. Los médicos argentinos que viven en Mendoza y en San Juan cruzan a Chile Claro. a hacer una guardia, porque la guardia la Sí. pagan $1.000. Acá la pagan 250. Hablando de dólar oficial, Sí. 250 dólares. Si la hacemos al dólar libre, al dólar blue, al dólar tarjeta, mejor nos pegamos un tiro. No. Pero por van supuesto. a Chile y viajan una vez por semana a hacer una guardia en Chile, porque a final del mes les pagaron $4.000, Claro. por más que tengan que descontar pasaje, alojamiento y demás, hicieron 4 veces lo que ganaban en Argentina. Claro. Doctora Ana, en cierto modo nos alegramos que esta situación se vaya resolviendo y le agradecemos por esta comunicación, ¿eh? No, gracias a ustedes y que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Estuvimos Hasta en luego. diálogo con la doctora Ana María Salvati. Ella es presidente de la Fundación Cardiológica Argentina y nos comentaba sobre esta no realización del paro por 48 horas que se iba a realizar el pasado 13 y 14 de agosto. Con esta información llegamos al final de Un Punto de Vista. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo lunes, como siempre, a las 7:30 con toda la información. Quédese aquí en Radio María TV, ya llega la catequesis. Muchas gracias, hasta el lunes. Este fue el espacio informativo de Radio María, para comenzar el día con Un Punto de Vista.